Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el desarrollo de este vestido solicitado por uno de ustedes desde el grupo Kibita Moyo. Es un vestido largo creado con una tela de punto con unas mangas en encaje, ¿sí? Con transparencias que simula ser una manga raglan, y esta prenda tiene un cruce, ¿sí? Tipo vestidos crop o pareo, y en el borde inferior de la falda lleva un volado tenue, no es un volado muy escarolado. Y a mí me solicitaron, me preguntaron cómo se resuelve el tema de la pinza y cómo se hace la falda con esa curva. Así que vamos a analizarlo. Como se trata de un vestido irregular, o sea, no es simétrico, necesitamos trabajar con el patrón básico de vestido largo desplegado. Pero antes de hacer esto, tenemos que diseñar la falda. Y la falda va a partir desde la básica, larga, recta, para luego pasar a convertirla en la falda evasé de línea A básica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de entalle hacia el bajo, ¿sí? Luego voy a cerrar la pinza de esta forma y voy a trasladarla a la parte inferior. Yo lo que traslado, recuerden siempre, es el ángulo de la pinza, no el tamaño, porque la pinza aquí medía 2 y luego aquí debe medir unos 10 centímetros de amplitud. Deben saber que un ángulo, cuanto más largo tenga el segmento, más separados van a estar entre sí. Por eso, con este recurso, yo me valgo para trazar entonces la falda la falda de base o línea A. Entonces, con esa falda, que voy a marcarla desplegada, o sea, voy a trazar el patrón en un papel doblado a la mitad. Cuando lo despliego me va a quedar de esta forma como se ve aquí. Para determinar entonces dónde debe ir, porque recordemos que el largo total de la falda incluye el volado, por lo tanto en el patrón yo tengo que desestimar el espacio que ocupa el volado y aproximadamente calculo unos 10 centímetros. Eso por supuesto es a gusto, puede ser más, puede ser menos. Entonces en la parte superior voy a marcar aproximadamente en la falda 10 centímetros, 8, lo que deseen. Y exactamente lo mismo tengo que hacer en la parte inferior, ¿sí? Ahí tengo que considerar estos 10 centímetros que le voy a restar. Y luego entonces voy a trazar una línea curva que conecte estos dos puntos. La línea curva la puedo resolver tomando de referencia una línea imaginaria perpendicular hacia el bajo, ¿sí? Y otra línea imaginaria que llegue aproximadamente a la rodilla, un poco más arriba. Aquí está enredada un poco más arriba de la posición de la rodilla, pero la pueden poner donde quieran. Vamos a suponer que yo elijo este punto hasta que la línea viene perpendicular y a partir de ahí empiezo a trazar la curva, ¿sí? En realidad la posición de la curva no es relevante, la podemos poner donde deseemos. Otra cosa que también les quiero decir, si ustedes desearan una falda aún con más vuelo, lo que deben hacer antes de separar la falda es cortar líneas aquí y abrir aún más el patrón. Se los voy a mostrar aquí en el patrón base. Lo que tienen que hacer, si quiero más vuelo, porque me parece que es muy tranquilo, si quiero más vuelo lo abro más así. Vamos a poner esto abajo, ahí. Lo abro aún más y tengo entonces un super vuelo. Recuerden que si ustedes hacen esto, ¿sí?, también van a tener muchísimo más vuelo que cortar para el volado. ¿Por qué? El volado va directamente relacionado con la medida que determine esta curva. Entonces yo voy a cortar en el patrón esta pieza yo ya no la necesito y mi falda va a ser entonces esta parte que queda de la delantera con la curva, y por supuesto esta delantera se corta 2 veces por separado, ¿sí? Generalmente la delantera de las faldas básicas se corta una vez. Esta vez, por ser una falda cruzada, se va a cortar 2 veces. Aquí vemos que la blusa está sobrando. ¿Por qué? Porque esto va luego a ir aquí el volado, ¿sí?, de la medida que deseen, y esto se va a conectar, ¿sí? Entonces, continuemos.
para diseñar la parte superior, ¿sí? Que es donde tiene realmente todo, la parte más compleja sería. Voy a determinar entonces mi manga símil raglan. En realidad la voy a considerar una manga murciélago, no es una manga raglan. ¿Por qué? Porque no tiene el formato de la sisa, sino que directamente lo voy a coser, la voy a armar sobre el lateral, o sea, respeto la pendiente del hombro y voy a bajar, voy a sacar esto por un momento, tengo que bajar la sisa, ¿sí? Unos centímetros. Yo tomé de referencia la posición de la pinza de busto, pero ustedes pueden ponerle la medida que deseen. Ahí hay aproximadamente 3 centímetros, entonces yo le puse 3, pueden ponerle más. Por supuesto la pinza la podemos bajar, trasladarla, no dejarla ahí, la traslado primero y luego hago la transformación para conveniencia de la ubicación de la manga, ¿sí? La manga, que también es parte, las mangas de este tipo son parte de escote, o sea, esa es la diferencia que tiene con las mangas comunes. Las mangas comunes no tienen nada que ver con el escote, sin embargo las mangas murciélagos o las mangas raglan, parte del escote se lleva la manga. Entonces yo voy a descontar, o sea, desbocar el escote básico unos 2 centímetros. Esta medida por supuesto es a gusto, siempre recuerden eso, las medidas que yo les doy no son fijas, cada uno le va a poner la medida que desee. Y no voy a colocar la manga pegada a lo que sería luego la blusa, le voy a dejar una pequeña luz, 1 centímetro. ¿Por qué? Porque esto es un cuello, ¿sí? Un escote muy largo, y para evitar que se desboque le voy a poner ahí entonces 1 centímetro. Voy a trazar entonces desde esta forma que me determina la manga lo que sería la sisa. La sisa cae así hasta el lateral, respetamos la pinza de busto, desestimamos la pinza de entalle, no va a llevar entalle, y en el lateral hago exactamente lo mismo, voy a desestimar el entalle, ¿sí? Porque la pinza de entalle está aquí, aunque no la vayamos a, o sea, está considerada en el básico, así que la tengo que desestimar desde el lateral y trazo entonces el escote inclinado en esta posición. Voy a cortar por estas líneas porque necesito eliminar la costura de la pinza de busto, pero voy a tener que mantener en cierto porcentaje la capacidad de busto para que mi prenda caiga de una manera más aplomada, así que quede bien y que no haga esos pliegues incómodos. Esto está relacionado también con la tela. Si yo uso una tela de punto, por ejemplo un jersey de poliéster, es una tela que es de alguna manera cede, pero no es elastizada. Es una tela que tiene, como todos los tejidos, tiende a aflojarse, tiene esa libertad, porque justamente la composición, o mejor dicho, la confección, la preparación, porque es un tejido, no es un telar, los tejidos siempre se amoldan, pero no es elastizada. O sea, cede hasta cierto punto y después de determinado punto tira. Entonces, hay que ver qué material voy a usar. Si voy a usar una tela que tenga lycra, que sería lo ideal, es perfecta, va a quedar maravillosa. Pero si estoy usando un jersey de poliéster, un jersey de algodón, que no tienen elastanos, entonces vamos a tener que trazarlo de diferente, o sea, dibujar esta delantera de diferente forma. Les voy a mostrar las dos posibilidades. Lo que voy a hacer es trazar una línea auxiliar desde el vértice superior en el escote hasta el vértice de la pinza de busto, y una segunda línea auxiliar desde ese punto hasta la cintura, y tome de referencia una de las líneas de la pinza de entalle del básico. Esto no necesariamente tiene que ser así, pero es para que ustedes lo vean más claro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar por esta línea. En la primera opción voy a cortar por esta línea, y lo que hago es separar, vaciando la pinza de busto, separar esta porción del cuerpo. Y lo que hago entonces es cerrarla, pero no totalmente, solamente la mitad de la pinza, de esta manera. Ahí lo cerré mucho, un poquito menos. Ahí, ¿sí? Y luego en bloque, cuando digo en bloque quiero decir sin girar, sin hacer pivote, la subo hasta que cierre la pinza de busto. Ahí. Entonces lo que he hecho es trasladar parte
de la capacidad de busto a el bajo y el ángulo de la pinza de busto está en el lateral conectado con el bajo. Esta forma es ideal para las personas que tienen mucho busto o cuando la tela no cede, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Voy a tener este excedente que está aquí mide unos 3 centímetros, ¿sí? En el resto de la cintura voy a distribuir esos 3 centímetros y se van a convertir en unos leves pliegues, ¿sí? Y si observamos la prenda, podemos ver que, yo no sé cómo está realmente confeccionada esta prenda, pero podemos ver que si no se le pusieron los pliegues se hacen solos. ¿Ven aquí los pliegues? Y aquí también. Porque no tiene pinza. Cuando no hay pinza de busto, el busto tira en donde sobresale y en donde hay tela que sobra, se hacen los pliegues. Entonces, como no va a haber ninguna pinza, esos pliegues sí o sí se van a hacer. Entonces aprovechémoslo para hacer la capacidad de busto. O sea, yo no voy a dejar libre esto para que se haga el pliegue solo. Yo voy a crear el pliegue. Automáticamente cuando nos pongamos la prenda, la capacidad de busto desde la parte inferior se va a encargar de que la prenda quede bien. Si esta prenda fuera elastizada la tela, ¿sí? Si tuviera elastanos, o sea, vamos a decirlo de forma coloquial, lycras o stretch, lo que hago es hacer un segundo movimiento, corto por esta línea y la pongo en esta posición, ¿sí? De esta manera entonces voy a llevar parte de la capacidad de busto a el estiramiento de la tela. La tela se va a encargar de entonces, junto con la transformación que acabo de hacer, de mantener el ajuste, ¿sí? Esto es importante que sepan que solamente se puede hacer con una tela con elasticidad y con mangas. No hagan esta prenda sin mangas porque entonces voy a tener que hacer un ajuste aquí en la sisa. Sino toda la capacidad de busto que se tendría que encargar la tela se va a escapar por el lado de la sisa. Inevitablemente se va a ir hacia ahí, se va a acomodar hacia ahí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la delantera resuelta. Esto, por supuesto, recordemos que lo vamos a sacar para diseñar luego el holán. La parte posterior la vamos a trazar con el mismo diseño de la falda que creamos anteriormente, la falda Eva C. Voy a utilizar entonces esa falda para diseñar la parte posterior, pero con la atención, recuerden que en el largo, esta falda en el largo, ya le he restado, ¿sí? Observen, ya le he restado los 10 centímetros que va a llevar el holán, ¿sí? Ya se lo he quitado, no la hagan del largo total porque me va a quedar diferentes las medidas. Y por supuesto el resto sigue todo igual, no tiene pinzas porque la pinza se cerró antes para generar el Eva C. La parte superior voy a trabajar exactamente igual, pero en este caso aquí tendría que ponerle, esto va aquí también, así. Voy a trazar aproximadamente la mitad del escote, ¿sí? Considerando más o menos la mitad, voy a tomar ahí de referencia para trazar la curva y observen que en la sisa tengo que respetar la misma medida que le di a la parte de la delantera para que el ancho de la parte posterior de la manga sea coherente con la delantera aproximadamente. De todos modos estamos hablando de tela que estira y no va a haber problema. El largo también es a gusto, ¿sí? Aproximadamente aquí está casi al codo, es bastante larga la manga. En la parte de la blusa le voy a restar la medida de la pinza porque no lleva pinza cosida y tampoco lleva cierre porque en realidad esta prenda se cierra desde la parte delantera. Aquí tengo entonces las dos mangas que voy a unir, el patrón los voy a unir por el centro y esto se va a cortar en una sola pieza, no va a tener costura, ¿sí? Lo que me resta entonces para terminar el diseño es generar el volado o el holán que va a llevar en la parte inferior. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo tomar la medida de la curva, ¿sí?, delantera y la medida de la curva de la parte trasera y ambas medidas las voy a duplicar. En la parte trasera, que está representada con este color, voy a tener entonces esta medida desplegada una única vez
Pero para la delantera voy a necesitar esta medida por 2, como está aquí. Si ustedes la quieren hacer con un rectángulo, cortan tiras rectangulares que mida 2 veces la medida delantera y una vez la espalda, o sea la falda trasera. Yo tengo que tomar la medida de la falda así. La voy a dar vuelta. Esta es una delantera, la otra delantera y la espalda. ¿Sí? Toda la parte posterior junta es este olán. Así, para que no nos confundamos. Pero como yo quiero que sea un volado y fruncir, si lo corto así me queda fijo, no sirve. Tengo que cortarlo doble, o sea, voy a medir, sumar toda esta medida y lo voy a duplicar esa medida. Aquí ven que dice doblez, significa que tiene que ser doble la medida que yo acabo de determinar. Y entonces sencillamente hago un rectángulo que voy frunciendo a medida que lo voy aplicando, haciéndole pliegues. O si no, la otra opción es el volado que lleva esta prenda es así como el que está aquí abajo, porque si ustedes observan aquí es un olán sin frunces, ¿ven? No tiene frunces. O sea que yo lo tendría que resolver realmente con una curva, como está aquí. Y entonces, ¿qué hago? Voy a trazar líneas auxiliares perpendiculares, como se ven aquí, y voy a tomar la mitad de la medida que corresponde a todo el bajo de la prenda por un lado y la otra mitad por el otro, ¿sí? En este caso, esta transformación es esta, ¿sí? Tengo 2 partes de la trasera que la he acoplado, la medida, por supuesto, la he acoplado a la delantera y luego voy a hacer los cortes y voy a abrirlo y luego voy a coser. Cuando hago los 2 olanes diferentes, voy a coserlos por aquí y los voy a aplicar todo como si fuera un círculo. Cuando se trata de estos olanes no se hace doble, se toma la medida exacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vuelo lo va a generar el corte en la parte inferior. No es muy complejo. Lo que sí siempre les digo, es importante que entiendan algo. Todas las transformaciones que se hagan en un patrón tienen que ser en un básico bien hecho. Si ustedes tienen un básico que está con fallas, la transformación que hagan va a tener fallas. Por lo tanto, tienen que probar perfectamente el básico. La mejor forma de diseñar ropa es con un básico, no empezar de cero y hacer este vestido de cero. Lo ideal es hacer el básico y desde el básico entonces hacer las transformaciones. En cuanto a la confección, si ustedes ven que esta prenda se desboca o tiene mucho busto, lo que pueden hacer es la terminación que se le hace a la corsetería, a los brasier, ¿sí? Con el elástico envuelto, llevado hacia adentro, tapado con la misma tela, y a simple vista, cuando esté puesto el vestido, no parece que estuviera elastizado, porque queda bien tenso y ayuda a que no se desboque. Por supuesto, le van a poner eso solamente en el cruce, en la falda no es necesario. Así que bien, esto ha sido rápido el análisis de este vestido y espero que haya sido útil. Y déjenme comentarios a ver qué les pareció. Gracias por ver este video.